con solución de continuidad, pero vamos a parar de 10 minutos hasta que llegue Eduardo Díez, precisamente del... Ah, perfecto. Muy bien. Se modifica el programa. Bueno, pues muy buenos días. No soy Eduardo Díaz, aunque ya me gustaría, porque tengo el privilegio de haber trabajado muchos años con Eduardo y además ser amigo suyo, y es una persona muy brillante. Entonces, bueno, trataré de estar a la altura. Mi nombre es Agustín Huete y estaba en el programa a las 10:30. Voy a intervenir ahora. Y después, pues esperemos que Eduardo ha llegado con bien de Alicante, que viene en tren y nos pueda ofrecer su presentación. En su descargo he de decir que yo también he venido en tren desde Salamanca, que está a la mitad de kilómetros, pero se tarda el doble, que he venido desde Alicante, y había bastante retraso en los trenes, había mucha congestión, así que supongo que él habrá sido víctima también de esta incidencia. Bueno, mi cometido esta mañana es explicarles, lo voy a hacer de una manera breve porque el documento del que les voy a hablar pues es un documento bastante extenso y bueno, centraré mi comunicación en una pequeña parte del documento. El documento del que les voy a hablar es el informe Olivenza sobre la situación de las personas con discapacidad en España, que bueno, pues es uno de los principales cometidos que tiene encargados el Observatorio Estatal de la Discapacidad, la propia Ley General de Discapacidad, la ley de 29 de noviembre de 2013, el decreto legislativo, establece en el artículo 73.2 que el Observatorio Estatal de la Discapacidad debe realizar anualmente un informe amplio sobre la situación general de las personas con discapacidad. Este informe además debe ser puesto a disposición del Consejo Nacional de la Discapacidad y de manera pública para realizar un debate sobre él. Hola Eduardo, buenos días. Ya te he disculpado, he dicho que ha habido atasco en el tren y nos hemos cambiado el turno, ¿vale? Además he aprovechado para hablar mal de ti mientras no estabas. Bueno, decía que el informe Olivenza es uno de los principales productos que tiene encomendado, además por ley, el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Es verdad que por incidencias, incidencias varias, este informe va a albergar no solo el último año, sino los 2 años anteriores en los que el informe no salió a la luz. Bien, ¿qué contenidos tiene el informe Olivenza 2014? Pues en principio tiene un capítulo extenso sobre cambios en el marco normativo de la discapacidad. Después tiene un capítulo específicamente dedicado a la metodología de la medición estadística de discapacidad, incluyendo un sistema de indicadores sobre inclusión social de las personas con discapacidad.
y después el resto del documento es ya un análisis de base estadística sobre múltiples aspectos de la realidad de las personas con discapacidad en España, como digo, siempre desde una base fundamentalmente estadística, que es la característica, digamos, que le da sentido también al informe. Dentro de este análisis pues hay una parte puramente demográfica en el que se explican un poco las grandes cifras de la población con discapacidad desde diferentes puntos de vista y a partir de diversas fuentes. Y después una cuantificación también extensa sobre la inclusión o exclusión social de la población con discapacidad. Y después tiene 2 capítulos monográficos, uno dedicado a mujeres con discapacidad, con los principales resultados y respecto a desde una perspectiva de género, y un pequeño informe Olivenza, un capítulo del informe Olivenza dedicado a la población con discapacidad en Extremadura. Este capítulo viene dado porque la Junta de Extremadura, la Comunidad Autónoma de Extremadura en definitiva, pues es parte promotora del observatorio y por lo tanto digamos que tiene una representación especial en cuanto al propio producto del informe Olivenza. Bien, sin entrar en muchos detalles, el capítulo de marco normativo es bastante extenso y esto pues viene fundamentalmente dado porque muchas de los desarrollos legislativos que son importantes para las personas con discapacidad pues se producen en el ámbito autonómico, y esto pues obliga a hacer un repaso de 17 comunidades, cada una con sus matices, desarrollos legislativos propios, y eso pues hace que el informe en este capítulo crezca bastante. En principio se hace un repaso sobre el proceso de aplicación de la Convención ONU en España. Se hace también un análisis sobre las estrategias de discapacidad 2020, tanto la europea como la española. Se dedica un apartado de este capítulo de legislación a medidas de promoción del empleo, también al tratamiento que se ha realizado sobre la discapacidad en la reciente reforma de pensiones, y por último un capítulo o un epígrafe de este capítulo dedicado a la promoción, al proceso de implantación de la Ley de Autonomía Personal, como digo, con un tratamiento específico para cada una de las comunidades autónomas. Ese es el primer capítulo del informe. El segundo es un capítulo puramente técnico, en el que básicamente lo que se hace son 2 tareas encadenadas. La primera de ellas es realizar una reflexión en profundidad sobre el tratamiento de la discapacidad en las estadísticas en España, y en esto tengo que decir que esta parte del informe se basa fundamentalmente en los trabajos que realizó un grupo de trabajo, un grupo focal promocionado por el CERMI, en el que han participado diversos expertos durante algo más de 12 meses de trabajo, analizando cuál es la realidad de la medición de la discapacidad en España, aunque en realidad desde un punto de vista técnico es aplicable casi prácticamente a cualquier territorio, y qué alternativas existen, ¿no? Centrando esa reflexión en las diferentes fuentes de datos estadísticos que podemos encontrar, que son básicamente 3, con matices, pero básicamente 3, que son los registros de datos, es decir, las fuentes de información estadística que no son pensadas puramente para eso, pero que sí, son normalmente pensadas para trabajos burocráticos, pero que en su desarrollo pues van recogiendo información a la que se puede aplicar una explotación estadística. Y he de decir que conforme hemos ido profundizando en el informe y en los trabajos también de este grupo de trabajo y otros acontecimientos que se van sucediendo últimamente, como los trabajos del INE respecto a empleo de personas con discapacidad y salarios de personas con discapacidad, he de decir que probablemente los registros administrativos que se producen en el marco del apoyo a personas con discapacidad o atención sanitaria, servicios sociales,
hay mucha más información y de mucha más calidad de la que en un principio se podría pensar y bueno, es un reto para el futuro, tanto para los que nos dedicamos a la investigación social como para las instituciones para las que solemos trabajar, intentar traer hacia la transparencia esos registros, porque muchos de ellos, pues para poder trabajar con ellos, pues hay que pasar procesos burocráticos complicados, hacer muchas solicitudes, a veces con éxito y a veces sin él, cuando realmente es información que no tiene, digamos, en mi opinión, nada que impida que se puedan utilizar de una manera anónima para efectos estadísticos. Creo que ahí hay un trabajo interesante. Después se hacen algunas propuestas para incorporar la cuestión de discapacidad, para captar a la población con discapacidad en encuestas generalistas, es decir, encuestas que no se dedican exclusivamente a la población con discapacidad, sino a cualquier fenómeno social, y que tienen capacidad para captar a la población con discapacidad haciendo unas pequeñas modificaciones en sus diseños de cuestionarios, de muestras, etcétera, y después un tratamiento, o sea, una propuesta ya más concreta para encuestas específicamente dedicadas sobre discapacidad. Dentro de este segundo capítulo técnico del informe Olivenza encontramos también un sistema de indicadores sobre inclusión social de las personas con discapacidad. Esta es una tarea que tiene una historia larga. Los primeros escritos sobre la necesidad e incluso el posible diseño de un sistema de indicadores sobre inclusión social pues datan de hace ya 4 o 5 años, muchos de ellos en el contexto del CERMI y promovidos por el CERMI. Y bueno, digamos que el informe Olivenza es un paso más allá, pero un paso, digamos, muy avanzado en cuanto a al diseño de un sistema de indicadores de la población de la inclusión social de las personas con discapacidad en España. En España tenemos una ventaja respecto a otros territorios, y es que existe un gran acuerdo sobre qué es y cómo medir la exclusión social, que utilizan prácticamente todas las instituciones y personas que hablan, que investigan sobre este asunto, ¿no? Con lo cual, el punto de partida para decidir qué es y qué no es inclusión social, pues lo tenemos, la primera piedra estaba puesta ahí. A partir de ahí es en lo que hemos intentado construir este sistema de indicadores. El sistema, la propuesta de medición de exclusión social se basa, por tanto, en la que utilizan, pues, por ejemplo, la Fundación FOESA y muchas otras instituciones, y que como digo, está realizada por un grupo de expertos, investigadores en exclusión social, encabezados por Miguel Laparra, de la Universidad de Navarra, y que básicamente se fundamenta en 3 ejes: un eje económico, un eje político y social o de derechos, que podríamos llamar de ciudadanía, y un eje de lazos sociales. Cada uno de estos ejes tiene diferentes dimensiones. El primer eje económico tiene 2, básicamente la participación en la producción, es decir, el empleo, y la participación en el producto social, es decir, el ingreso, el gasto y el consumo. Un segundo eje, que es el de derechos, participación, ciudadanía, que tiene 4 dimensiones, que son participación política, educación, vivienda y acceso a la salud. Y por último está el eje de la participación social, relaciones sociales, que en esta propuesta teórica tenía 2 dimensiones, una que es de relaciones conflictivas, lazos sociales desviados, digamos, y aislamiento social. Bien, una de las primeras cuestiones que me gustaría destacar es que, en la medida de lo posible, hemos intentado que este modelo de indicadores sobre inclusión social de las personas con discapacidad se redactara en positivo, es decir, no queremos tanto hacer peso sobre la exclusión como sobre la inclusión. Parece un asunto un poco artificial, pero bueno, entendemos que intentando redactar los indicadores de manera positiva, pues el mensaje es diferente. Al final he de reconocer que no lo hemos conseguido mucho, porque hay cuestiones relacionadas con la exclusión social que se tienen que enunciar así, ¿no?, de manera negativa.
Bien, hemos llegado a 37 indicadores sobre inclusión social de las personas con discapacidad en España. Y de esos 37 indicadores, pues hay, digamos, 3 tipos. 10 que son directos, es decir, orientados hacia la inclusión, positivos, podríamos decir, de alguna manera. Es decir, que cuanto más crece el indicador, más crece la inclusión social. Hay 19 que son inversos, por eso decía antes que tampoco hemos tenido mucho éxito en lo de llegar a una declaración de indicadores toda positiva. ¿Qué quiere decir inversos? Quiere decir que cuanto más incrementa el indicador, más incrementa la exclusión o menos incrementa la inclusión social. Y luego 8 puramente específicos, y esto lo explico. Los indicadores se miden, o nuestra propuesta es que estos indicadores se midan tomando como referencia la población general. Es decir, nuestro sistema de indicadores no da tanto una cifra de inclusión social, sino cuánto de lejos o de cerca estamos respecto a la inclusión social de la población general, a la media de la inclusión social en España. ¿De acuerdo? Es verdad que de camino podemos ofrecer mucha información numérica sobre cuál es el grado de inclusión social de la población con discapacidad, pero sí que es verdad que para el diseño de los indicadores utilizamos como referente la población general. Por eso ahí hay 8 indicadores específicos que no van a encontrar, digamos, un reflejo en toda la población, porque son propios, relacionados con aspectos concretos de la población con discapacidad, como puede ser, por ejemplo, accesibilidad, inclusión en la escuela, etcétera. Aspectos que son propios, específicos de la población con discapacidad. Bien, esto, el hecho de que estemos dirigiendo nuestro sistema de indicadores a un colectivo que tiene unas características propias, pues nos obliga, como he dicho, a incluir 8 indicadores nuevos y a incluir incluso una dimensión. Si recuerdan, antes les he hablado de 3 ejes de inclusión social: el económico, el de ciudadanía y el de integración o participación social. Y cada uno de esos ejes tenía el primero 2. En nuestra propuesta de indicadores mantiene los 2 que tenía la propuesta de la Parra. En el eje de ciudadanía, en la propuesta inicial de exclusión social, de medición de la exclusión social, había 4 dimensiones, que eran inclusión política, acceso a la educación, vivienda y salud, y nosotros añadimos una dimensión más, que son los apoyos por discapacidad, donde están básicamente las cuestiones relacionadas con asistencia personal, ayudas técnicas y prestaciones. Y el eje de integración social, que se mantiene como estaba, con una dimensión relacionada con los lazos sociales y otra con la participación social. Los 37 indicadores, pues los hay de todo tipo y condición, los hay específicos relacionados con la inclusión social de las mujeres, los hay muy estándar en nuestra realidad actual, como pueden ser los relacionados con el empleo. Los indicadores de empleo pues son tasa de actividad y tasa de paro, y luego los hay pues extraños y difíciles de medir, e incluso algunos de ellos no tienen a fecha de hoy fuente de verificación, fuente de la que podamos medirlo, desde la que podamos medirlo, aunque nuestra intención y nuestra esperanza es que en un futuro cercano, y viendo los desarrollos que están teniendo ahora mismo, tanto las encuestas como las bases de datos y los registros, podamos alcanzar la medición de todos ellos en un plazo breve. Bueno, he traído algunos resultados de estos indicadores. En concreto he traído los indicadores 4, 5, 11, 15, 16, 18, 31 y 36. Los indicadores 4 y 5 se relacionan con la primera dimensión, con el primer eje, el eje económico, en concreto la participación en el producto social. Son la población en situación de pobreza y la población en riesgo de pobreza. Si empezamos por el primero, población en situación de pobreza severa, la pobreza severa se mide en España a partir de un ingreso anual bruto inferior al 30% de la mediana de los ingresos.
Bueno, es una fórmula un poco extraña, pero en realidad son hogares que ingresan menos de 3.700 euros brutos al año. En la primera columna está en la población el nombre del indicador, su sentido, en este caso es inverso, es decir, cuanto más alto es este indicador, más exclusión social. Después está la fórmula de cálculo, que, bueno, sin entrar en mucho detalle, toma como base la población general, y la fuente, que en este caso, para este indicador y para casi todos, la fuente que hemos utilizado es la encuesta de Inserción Social y Salud del INE del año 2012, que es la más actualizada y además la que nos ofrece información para muchos de los indicadores que hemos planteado. Entrando ya en materia, la tasa de pobreza, el porcentaje de población en pobreza severa en España en 2012, según esta encuesta, era de 9,64, que es lo que pueden ver en la sexta columna que está en pantalla. PG significa población general, 9,64, no sé si se entiende más o menos. Y a la derecha de esa columna está la población con discapacidad, cuya porcentaje de población en situación de pobreza severa era de 14,73. Y en las dos últimas columnas están los resultados de los indicadores. El cálculo está en puntos básicos. Esto es un homenaje a la prima de riesgo. Como nos hemos familiarizado ya tanto con los puntos básicos, pues ofrecemos los indicadores en puntos básicos. En realidad un punto básico no es más que las décimas. Cuando vemos 509 puntos básicos por debajo, como están ahí, pues lo único que significa es que está un 5,0, que hay 5,09 puntos porcentuales de diferencia en relación a la pobreza severa entre la población con discapacidad y la población general. Y por último, la distancia porcentual, que lo que nos indica es en qué medida, tomando como referencia la población general, un 9,64% en pobreza severa, en qué medida porcentual se acerca o se aleja la población con discapacidad de esa situación. En este caso se aleja un 52%. Bien, en cuanto a población en riesgo de pobreza, que sería el indicador 5, que es el segundo que está en la tabla, pues la distancia porcentual, los puntos básicos son muy parecidos. La población con discapacidad está en torno al 5% por debajo, en cuanto a 5 puntos porcentuales por debajo de la población general en cuanto a riesgo de pobreza, pero en este caso, dado que el riesgo de pobreza para la población general es un 27,63 y en la población con discapacidad están en riesgo de pobreza el 32%, pues la distancia en realidad es más corta, es un 15%. Y con esta, digamos, forma de cálculo, pues vamos trazando la mayoría de los 37 indicadores que les he mostrado, aunque realmente ahora mismo no tenemos fuentes para medirlos todos. Algunas cosas curiosas en las que nos hemos encontrado, en las que todavía estamos dando vueltas y no sabemos muy bien cómo pondremos solución. Por ejemplo, en el indicador 15, que es la cuarta fila de lo que hay en pantalla, nos aparece que la población con estudios primarios, que nosotros en el diseño hemos considerado como un indicador directo, es decir, el hecho de tener estudios primarios es un refuerzo para la inclusión social, al menos en teoría. Bueno, pues nos damos cuenta de que la población con discapacidad está 3 puntos porcentuales que la población sin discapacidad por encima, es decir, hay más personas con discapacidad que tienen estudios primarios, pero claro, en este caso habría que decir que solo tienen estudios primarios respecto a la población general, que es un 10%. Por lo tanto, bueno, como ven, hay cosas todavía que nos obligan a repensar algunas fórmulas de cálculo, incluso el sentido de algunos indicadores. Por llamar la atención sobre alguno más, el indicador 18, que nos mide el hacinamiento grave, es decir, aquellas situaciones en las que personas disponen en su vivienda de menos de 15 metros cuadrados
de promedio, o digámoslo de otra manera, que dividiendo el número total de los metros cuadrados de la vivienda en la que viven le tocan menos de 15 metros cuadrados, pues realmente lo que nos ha salido es que la población con discapacidad, bueno, pues está en una situación ligeramente mejor a la población general. Un 4,65% de la población general se encuentra en hacinamiento grave, un 3,15% de la población con discapacidad. Bien, la elaboración de este sistema de indicadores no termina aquí. Lo que nosotros planteamos en el informe Olivenza es, digamos, una primera versión sujeta a discusión y a reflexión conjunta entre todos aquellos que quieran unirse a esta fiesta. Además, claro, el Consejo Nacional de la Discapacidad preceptivamente tiene que leer el informe y hacer sus aportaciones. Esperamos que también sean interesantes. Creemos que el hecho de partir de un modelo ya testado, como es el modelo de exclusión social de La Parra, etcétera, pues le da al sistema de indicadores no solo un punto de sostenibilidad, es decir, de aprovechar recursos que ya existen, sino también de comparabilidad, porque bueno, nos va a poder en un medio plazo nos va a poder permitir situar a la población con discapacidad en términos de exclusión social respecto a otros estudios que se hacen sobre otros colectivos. Seguimos encontrando dificultades de localización de fuentes de información para medir estos indicadores. Eso para nosotros en realidad es una debilidad, hay que reconocerlo, porque no vamos a poder medirlos todos, pero también es un reto y una oportunidad porque nos da argumentos ante administraciones de todo tipo que albergan información, pero que es opaca hoy en día, para que podamos hacerla transparente, y el hecho de poder rellenar estos indicadores de información pues también son un argumento interesante. Y por último, pues bueno, pues decir que es un sistema de indicadores, digamos, avanzado, pero todavía incompleto, sometido a perfeccionamiento, y que en uno de los apartados en los que necesitará un trabajo futuro será el de la ponderación. Ahora mismo es difícil encontrar criterios que nos permitan decir qué indicador tiene más peso que otro a la hora de medir la inclusión social, y es un trabajo que con el proceso de aplicación del sistema de una manera repetida pues podremos llevar adelante. Bien, previendo el tiempo que tenía previsto, y que a mí no me gusta usar más tiempo del que dispongo, y si puedo usar menos, pues mejor, les recuerdo algunos otros contenidos que tiene el informe, pero no voy a entrar en más detalles. Aparte de lo que he hablado sobre legislación, medición estadística e indicadores, pues tiene un extenso capítulo demográfico en el que se actualiza la realidad de las personas con discapacidad desde una perspectiva estadística. Hemos utilizado muchísimas fuentes de información, pero básicamente la encuesta de inserción social y salud, la base de datos estatal de personas con discapacidad, la encuesta de la edad 2008, aunque ya es una fuente que, bueno, con el paso del tiempo se nos va quedando un poco obsoleta. Organizamos, digamos así, el informe en función de los ejes que les he mostrado, es decir, el informe Olivenza no solo propone el sistema de indicadores y lo mide en la medida de lo posible, sino que además organiza sus contenidos en base a estos tres ejes: eje económico, eje de ciudadanía y eje de integración social. Nos parece también una manera interesante de ir ordenando la información en función del sistema que nos hemos dotado para medir la inclusión de la población con discapacidad. Y se añaden al final dos capítulos concretos, no muy extensos, pero con información muy destacada, sobre mujeres con discapacidad y población con discapacidad en Extremadura, que además, aprovechando que se está realizando algún otro trabajo sobre cartografía de discapacidad, es decir, la ubicación de la discapacidad tomando la realidad geográfica, ¿no?, en mapas, pues incorporaremos a este informe Olivenza algunos mapas destacados de ese trabajo cartográfico que todavía está en proceso de elaboración.
les indico la página web de acceso al Observatorio de la Discapacidad, que está en pantalla, observatoriodiscapacidad.info, y el Twitter y mi correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta o consultar cualquier cuestión, que por supuesto estaré encantado de atenderla. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o enmienda a la totalidad o parcial, pues estoy a su disposición. Vaya, eso es mala noticia, que no haya preguntas. Sí. Una sobre estudios con discapacidad, estudios superiores en personas con discapacidad. Sí, sobre el indicador 16, sí. Población con estudios superiores. Lo primero, preguntar qué quiere decir sin diferencias severas aprendizaje. Y lo segundo, intentar comparar los datos que hay, que es que la población en general es un 20,69, según pone ahí, la población con discapacidad un 6,7, o sea, solo un tercio, y el objetivo 2020 es un 40%. Quería una consideración sobre este tema. Bueno, tengo que decir que ya que está aquí Eduardo en la sala, esto de descontar a la población con estudios, aquellas que tienen dificultades severas en el aprendizaje, es una idea que surgió en alguno de los trabajos que hicimos juntos en el pasado. Vamos a ver, incluso en una situación de inclusión sin ninguna, de inclusión educativa, sin ninguna falta de recursos de apoyo para ninguna persona, en una situación ideal de inclusión educativa, es verdad que hay determinadas condicionantes de salud que impiden el acceso a una educación superior. Entonces lo que hacemos es, para, digamos, evitar que eso distorsione la medición del indicador, lo que hacemos es eliminar del cálculo a las personas con discapacidad que tienen dificultades para el aprendizaje, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es calcular el porcentaje de población con estudios superiores de las personas con discapacidad que no tienen dificultades para el aprendizaje. Tienen otros tipos de discapacidad, pero no ese, ¿de acuerdo? ¿Discapacidad intelectual excluida? Toda no. Las personas con discapacidad que tienen dificultades y que reconocen así dificultades para el aprendizaje por causa de discapacidad, ¿vale? No todas, claro. De hecho, hay personas con discapacidad intelectual tituladas universitarias. Y sí, los resultados son esos, un 6,74% de la población con discapacidad sin dificultades para el aprendizaje, y un casi un 21% de la población general tiene estudios superiores. ¿Qué porcentaje de la población con discapacidad, o si se conoce ese dato, tiene dificultades de aprendizaje? Es decir, de eso que ha desglosado en cuanto a los que tienen dificultad o no para este análisis, del total de la gente con discapacidad, ¿cuántos tienen o más o menos dificultad de aprendizaje? Pues lo tengo en mi ordenador y te lo puedo contestar en cuanto me baje de la mesa, pero ahora mismo no lo recuerdo. Creo que no sé si eran 300.000 personas o algo así, de los 6 millones y pico con limitaciones que mide la encuesta de inserción social y salud. No son muchas, pero, bueno, o sea, son muchas, pero porcentualmente no son todas las que tienen discapacidad intelectual, si esa es la pregunta. De todas formas, la cifra exacta la puedo decir ahora. Eduardo, ¿querías añadir algo? De jóvenes con discapacidad. Sí, lo que pasa es que aquí lo hicimos con la edad, y esto está hecho con la encuesta de inserción social y salud. Un poco la idea con lo que lo utilizábamos en su momento era para intentar, en cierta medida a lo mejor, si analizas esas diferencias en estudios superiores, por así decir, con los datos en bruto, te pueden decir, bueno, es que, claro, estás contando el acceso a la educación superior de personas que quizá a lo mejor tienen unas dificultades en el aprendizaje y no vas a poder hacer. Controlando esa variable de las dificultades en el aprendizaje, podías ver que a pesar
de que hay personas con discapacidad que no tienen ninguna dificultad para aprender, siguen existiendo muchas desigualdades en el acceso a la educación superior. Ya no es una cuestión, por así decir, de la condición de discapacidad individual, sino que es una condición social, una barrera social, ¿no? En cierta medida, el impacto de este indicador, la efectividad de este indicador, tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso se utilizaba. No sé si puede servir para apoyarlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, tomamos la última pregunta ya y ya pasaríamos a la siguiente ponencia. Bueno, buenos días. Quería preguntar una curiosidad. Por ejemplo, en los estudios superiores hay un porcentaje, no sé si un 6,21, pues un 6% más o menos, de personas con discapacidad con estudios superiores. Pero ahora yo pregunto, ¿este porcentaje incluye un análisis diferencial de género, de mujeres y hombres? Por ejemplo, si hay más personas con discapacidad, mujeres que acceden, que tienen estudios superiores, si esto se queda registrado en la investigación. Sí, como tenemos un capítulo específicamente dedicado a la perspectiva de género, volvemos a calcular todos los indicadores tomando como referencia la cuestión de género, o sea que sí que estará disponible en el informe. Bueno, yo creo que vamos a despedir ya, Agustín. ¿Queda otra? Sí, la persona que... Sí, luego lo miro y si falta algo, pues les mando un email. Sí, mi correo es auetg@usal.es. De todas maneras, entrando en la página web del observatorio y mandando un email, la respuesta va a ser igualmente eficaz. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Pasamos entonces a la ponencia de Eduardo Díaz.